cristianos en la Granja Escuela, y está claro que esta influencia doble, por un lado de enseñanza agrícola y por otro de enseñanza religiosa, le marcó para toda su vida. Bueno, parece que primero fue la segunda, la religiosa, porque después de, o mientras estudiaba en la Granja Escuela de Gerona, ahí tenemos un artículo que habla de cuando él ya era mayor, pues hizo una serie de declaraciones, porque le hizo una entrevista cuando estaba en el hospital ya en Huesca, a punto ya de fallecer, pues él contó que de joven había querido ser misionero en la Patagonia, o sea que ya tenía clara esa vocación, por lo menos de entrega a los demás. Al final pues no fue así, acabó en San Esteban, porque una vez que acabó esos estudios de la Granja Escuela, donde sacó buenas notas, pues entonces fue a buscar trabajo a Barcelona. Allí en Barcelona existía lo que se llamaba el Instituto Agrícola San Isidro, una especie de oficina de empleo para los que se dedicaban a la agricultura, o donde los que trabajaban en la agricultura, o tenían tierras, o tenían algún tipo de actividad agrícola, pues iban a buscar allí pues, gente entendida, gente que les pudiera ayudar a llevar sus tierras. Pues ahí les salió la oportunidad en el verano de 1916, en agosto de 1916, pues se le aparece la oportunidad de venir a San Esteban de Litera a preparar unas tierras de las que se había incautado el Banco de Tarrasa. Era una finca de unas 60 hectáreas, parece ser, que pertenecía a una viuda de San Esteban que se llamaba Concha Pla, que nada tenía que ver con don Jaime Pla, salvo el apellido, nada más, no es más que una pura coincidencia, ¿no? Esta señora Concha Pla pues había enviudado, su marido se llamaba Joaquín Roura Puyalto y había tenido toda una serie de deudas con este Banco de Tarrasa y había hipotecado sus tierras. Al no poder pagar estas deudas, esta hipoteca, pues entonces el banco se quedó con sus tierras. Y entonces, después de varios años que estuvieron abandonadas, el banco pues, buscó a alguien que pudiera ponerlas en cultivo y se fijó en este chico, ahí en el Instituto de Barcelona, en este Instituto San Isidro de Barcelona, se fijó en este chico, miró su expediente, además ya parece ser que ya destacaba por su altura, era muy atlético, Jaime Pla era una persona pues, que llamaba la atención, incluso ya de mayor, pues cuentan que era muy bien vestido, muy elegante, muy llamativo como persona, por su propia altura, y entonces pues lo contrataron por 6 meses, para que viniera a San Esteban de Litera a poner en cultivo, o preparar para que se cultivara estas tierras, estas 60 hectáreas de esa finca incautada. Pues lo tenemos ya aquí, a principios de 1917, para poner en marcha una finca que pertenece a un banco y que él, pues, con 17, 18 años, pues se tiene que encargar del libro y le dan carta blanca para que haga lo que crea conveniente, contrate a quien crea conveniente y haga lo que pueda para ponerla en 6 meses en cultivo. De enero a julio tiene que ponerla en cultivo. Era una finca que era un zarzal, parece ser, porque no se ha encontrado la gente, no había sido trabajar en varios años, no estaba desbrozada. Y bien, pues entonces contrató a 12 personas. Tenía permiso del banco para contratar a las personas que quisiera. Contrató a 12 personas, como era lo normal en esta época, pues San Esteban, en Binéfar, en muchas poblaciones, pues había trabajadores del campo que tenían alguna pequeña parcela, algún pequeño trozo de tierra, pero también era insuficiente y tenían que ponerse a trabajar para otras personas, porque con lo que tenían, con su pequeña parcela no les llegaba, ¿no? Entonces contrató a 12 personas y se pusieron a trabajar todos, de sol a sol, tanto Jaime Pla como sus 12 contratados. Él también, quiero decir que esto no era frecuente, ¿no? El capataz no solía trabajar, el capataz era la mano del amo, pero no era la mano que trabajaba la tierra. Pero él trabajó también, y como era lo normal en aquella época, pasados los 6 días, había que cobrar. Y entonces ahí es donde tenemos una primera muestra de esta generosidad
de Jaime Pla, porque el día de cobro pues tenía que ser, se trabajaba de lunes a sábado, y el sábado pues era el último día de trabajo, el domingo misa, y después de misa se cobraban los jornaleros. Jaime Pla pensó que, bueno, ¿para qué hay que hacerles esperar al domingo a la hora de después de la misa, ¿no? Bueno, quiso pagarles el sábado, pero la patrona donde él trabajaba, donde él se había instalado, de la casa donde estaba, esto no es costumbre, aquí se paga el domingo. Bueno, esperemos al domingo. Llegó el domingo, pasó la misa, y una vez terminada la misa los convocó a las 12 personas para pagarles. No habían establecido ningún tipo de contrato, todo en esta época todo era palabrado, no había contrato de trabajo ni nada, todo era palabrado, y allí se pagaba lo usual, que lo usual era una peseta diaria por cada jornalero. O sea, el sueldo diario de un jornalero era de una peseta, y eso era lo usual. Entonces Jaime Pla, que pues les pregunté, ¿cuánto queréis cobrar? Pues dijeron, pues, lo usual, aunque lógicamente eso era una miseria, es una peseta. Y entonces Jaime Pla dijo, no, pues os voy a pagar 1,5 pesetas. Y les pagó 1,5 pesetas por cada uno de los 6 días trabajados. Y encima les regaló 1 peseta por el esfuerzo que habían realizado de trabajar desde que salía el sol hasta que se ponía. Total, que les dio esa primera semana de trabajo 10 pesetas. Les regaló una a cada uno de ellos. Esto no era lo usual, esto ya era una pequeña innovación, una pequeña revolución. De hecho, la patrona le dijo, esto que acabas de hacer, esto traerá consecuencias. Y efectivamente, 1 hora tardaron, o según cuenta el artículo que tenemos, que me proporcionó Antonio Toreña, en 1 hora ya se le presentaron allí gente del pueblo para pedirle explicaciones de por qué había hecho eso, gente que tenía tierras, ¿no? Lo que llamaríamos los pequeños caciques locales. Tenéis que tener en cuenta, como he dicho antes, que 1 peseta diaria era una miseria, porque un pan de kilo valía media peseta. O sea, que era 1 peseta para una persona que tenía que mantener a su familia, si tenía hijos, a su esposa. No era nada. Y además curiosamente, estamos hablando del año 1917. El año 1917 fue en España un año tremendo de inflación. Un año en que los precios se dispararon una barbaridad, y todo por efecto de la Primera Guerra Mundial. Estamos en plena Primera Guerra Mundial, España no participó en la Primera Guerra Mundial, pero sí que de alguna manera económicamente se vio influenciada, ya que mucha gente, muchos que tenían industria, muchos empresarios, gente que tenía tierras, exportaba. O sea, lo que no se vendía en España se exportaba, y muchas veces lo que se quedaba en España, al ser menor cantidad, pues subía de precio. Entonces los precios subieron una barbaridad, y esos sueldos de miseria pues eran insuficientes para mantener mínimamente una familia. De hecho, que un jornalero era 1 peseta, un trabajador de una fábrica textil en Barcelona cobraba 4, cobraba un poco más, porque era un trabajo que se consideraba un poco más técnico, más especializado, pero seguía siendo muy poco. Entonces lo que había hecho Jaime Pla pues llamó la atención, y parece ser que enseguida, al rato de haberles pagado esas 10 pesetas a cada uno de ellos, se presentaron varias personas, incluido un sacerdote que tenía tierras también, que también lo cuenta Jaime Pla en la entrevista, y diciendo, ¿qué es lo que acabas de hacer? ¿Qué has hecho? ¿Por qué has pagado 1,5 pesetas cuando lo normal es 1? Esto que acabas de hacer no está nada bien. Yo pago, si vosotros queréis pagar 1 peseta, él se les plantó cara, si vosotros queréis, pensad que era un chico jovencito, ¿no? Si vosotros queréis pagar 1 peseta, yo les pago 1,5 pesetas. No tenéis por qué meteros en lo que yo hago, ¿no? Entonces le dijeron, no sigas por ese camino, sino si sigues por ese camino, lo mejor que puedes hacer es coger las maletas y marcharte. Y él les dijo palabras que él luego repetiría: me han contratado por 6 meses, pero yo voy a estar aquí 60 años. Y más o menos lo cumplió, más o menos así. Así fue la historia. Siguió trabajando la finca, en 6 meses la puso ya preparada para el cultivo, y además era una finca que estaba relativamente cerca del canal de Aragón y Cataluña, por tanto era accesible al regadío, y por lo que parece ser, que hay una cierta imprecisión, te digo que estos son datos que más o menos hemos ido entre Antonio
yo hemos ido recabando, parece ser que al final le debió de coger tanto cariño a esta finca que decidió trabajarla, o sea, pagar la hipoteca a él. La hipoteca que tenía con el Banco de Tarrasa, esta señora que se había quedado sin las tierras, decidió asumirla él con el trabajo. Y entonces decidió ir pagándola a él para que pasara a ser de su propiedad. Entonces, bueno, más o menos la vida de Jaime Pla se circunscribió al trabajo de esa tierra. Había estudiado injertos, química, todo lo que había estudiado en la granja, pues lo puso en práctica, todo lo que aprendió en aquella finca. Y la siguió trabajando. Y bueno, y así, pues poco a poco, pues, bueno, su vida se fue aclimatando a San Esteban de Litera, se adaptó y encima se convirtió en un personaje, pues digamos, de primera categoría en el sentido moral dentro de la población. Porque justamente al año siguiente de lo que estamos contando, en 1917 pasó esto, en 1918 pasó otra cosa también muy curiosa. O se desató lo que para muchos se considera la pandemia más mortal de la historia de la humanidad, que es la epidemia de gripe del año 1918. Muchos historiadores coinciden en que, más que la peste negra, que hubo en el siglo XIV, donde sí que murió mucha gente, proporcionalmente murió mucha gente, pero en cifras absolutas es posible que la epidemia de gripe matara a más personas. Se calcula que en todo el mundo murió entre 100 y 200 millones de personas a lo largo del año 1918. Y curiosamente una gripe que le llamaron gripe española, aunque no tenía nada que ver con España. Sí, tiene una explicación del nombre, pero no había empezado en España. Era una gripe de esas que llamamos gripe aviar, ¿no? que procede de las aves, y que, bueno, como esa famosa que tuvimos el año pasado, de la que hablaron, bueno, diferente, pero que puede tener alguna cierta relación, ¿no? De hecho, el primer caso registrado apareció en Kansas, no en España, apareció en marzo de 1918 en Kansas, en Estados Unidos. Lo que pasa que como apareció en plena primera... Bueno, quería decir que la conferencia se titula Binefar durante la República y Jaime Pla. Hablando con Eladio ya hace meses, pues estuvimos hablando del tema este primero de la República, o sea, Binefar durante la República, y yo tenía interés en que pudiéramos encontrar cómo se vivió el 14 de abril en Binefar, ¿no? Y luego, pues, durante la República, cómo se vivía en Binefar. Luego, cuando estalla el golpe de Estado, aquí hay una serie de acontecimientos. Tenemos una serie de datos también, pero son datos que son generalmente por transmisión oral, porque los archivos de Binefar se ve que desaparecieron y se quemaron. O sea, no hay ni archivos en el ayuntamiento, ni hay archivos, o sea, ni municipales ni eclesiásticos. Con lo cual, yo pienso que una de las labores del Ateneo podría ser investigar, con ayuda de algún historiador, y recoger más datos de transmisión oral. Hay algunos datos que tenemos de transmisión oral, pues que son, vamos, espeluznantes, ¿no? Pero no puedes hacer una generalización de la historia a través de 2 datos o de 4 datos que te dan unas personas. Se necesitan muchos datos para poder hacer una generalización y decir, bueno, pues durante el periodo del 36 al 38, parece que entran los nacionales, ¿no? Pues hubo una colectividad en Binefar, pero no hay ningún dato si funcionó bien, si funcionó mal, qué relaciones hubo. Sí que sabemos que personas de las que estuvieron en la colectividad con responsabilidades pues fueron encarcelados y alguno fue fusilado. Igual que el 18 de julio una serie de personas de Binefar que intentaron apoyar al golpe de Estado y fueron reprendidos allá por la iglesia, por el cuartel de la Guardia Civil. Pero bueno, son datos muy escasos para hacer una generalización de ese periodo de lo que se vivió en Binefar. Y yo pienso que aún tenemos la suerte de que hay personas mayores
que vivieron aquel periodo. Hay datos también que no hemos querido sacar a la luz porque hay personas responsables de algún acontecimiento desagradable que aún viven en Binéfar. Entonces, pues 80 años parece ser que aún es un periodo como muy corto para sacar a la luz ciertas historias. Con todo ello sí que hago un llamamiento al Ateneo y a todas las personas que nos lo tenemos que plantear, que es sacar todo lo que podamos, redactarlo durante ese periodo, porque si no hay gente que tiene 80 años y 85 que le queda poco tiempo y que vamos a perder pues unas fuentes de información que ya que no las tenemos por escrito, pues por lo menos esa documentación oral habría que ir recogiéndola. No sé qué te parece, tú como historiador. Bueno, como comentaba antes, ya en la asignatura esta hemos entrado ya en el archivo municipal, que sí que es cierto que se quemó. No, mejor dicho, que lo quemaron, pero todavía conserva algunos documentos y no solamente todo se reduce al archivo de Binéfar, hay otros archivos donde se habla también de lo que sucedió en Binéfar, hay otros archivos y otros lugares y otros documentos fuera de Binéfar. O sea que hay mucho. La pena es que esto requiere de un trabajo grande, porque no es tan sencillo ponerse a investigar en distintos archivos, empezando desde el Archivo Histórico Nacional de Madrid, que es donde está toda la causa general, aunque esto ahora está digitalizado y por eso es una suerte que se pueda mirar por internet, o los archivos donde, tanto en Huesca como en Zaragoza, o en la cárcel de Zuera, donde se pueden investigar los distintos consejos de guerra que hubo a gente de Binéfar. O sea, se sabe quién fue juzgado, se sabe quién fue condenado, pero no se han estudiado toda la documentación del Consejo de Guerra, que suele ser bastante interesante. De hecho, él me proporcionó alguno de estos documentos para el trabajo que hemos estado haciendo. Hay mucho trabajo y documentación. Si se busca, se encuentra. O sea, no todo se en la biblioteca también, ¿no? En la biblioteca de la Toragón. Las bibliotecas, pues también para esta charla que habla esencialmente de Jaime Pla, pues algunos documentos, de hecho la propia esquela que tenemos aquí de Jaime Pla está sacada de la hemeroteca del diario Alto Aragón. Aquí aparece, o sea que esto, hay algunas hemerotecas. Las hemerotecas, pues, si están digitalizadas es una maravilla porque no tienes que salir de casa, simplemente entrar y teclear y buscar con sus buscadores, es fantástico. Yo tengo 2 o 3 cosas que sobre Jaime Pla que las he sacado de allí, por ejemplo, toda la labor que hizo de subasta para conseguir que se construyera el Hospital Provincial de Huesca y alguna cosilla más. Hay tantos periódicos, lo que pasa es que la pena es que no están todos digitalizados, pero bueno, hay muchísimos. Luego también en el ayuntamiento de aquí de Binéfar conservan también algunos restos de prensa de la época. Está más, ahí como digo, ahí ya es más complicado porque como se quemó buena parte, pues no. Bueno, pues entonces comenta simplemente que la parte de Binéfar en la República no se va a hablar más. Bueno, se puede hablar si quieres. Bueno, si hay alguna pregunta. Sí, no, y aparte que puedo al hilo de lo que, cuando hablemos lo que te has comentado del comienzo de la Guerra Civil, pues la forma que empezó en San Esteban empezó en Binéfar, o sea, que pasó es muy similar. Bueno, podemos dar alguna mención, a medida que vayamos, si alguien quiera comentar algún tema, pues lo podemos comentar también. Nos centraremos sobre todo en la figura de Jaime Pla, que da para mucho, y luego, pues en todo caso, podemos medir alguna cosa más. Pues nada. Empezamos. Yo sí que pediría a las personas que estamos aquí del Ateneo de que es un tema que tenemos pendiente y que algo podemos aportar. O por lo menos planteárnoslo si merecería la pena invertir pues, en que alguien investigara, incluso la posible publicación, pero es algo que está vacío en Binéfar. Bueno, pues empezamos ya con Pla. Eladio Romero, ya se ha presentado él, profesor del instituto, profesor de historia, con varias publicaciones escritas, y Antonio Toviñas, sobrino de Eladio Pla, de Jaime Pla. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación
para hablar de este personaje en estas jornadas que ya empezaron ya antes del 14 de abril, por lo que tengo entendido. Creo que culminan ya con el homenaje de mañana. Pues es un honor para mí poder hablar de esto, estar aquí con todos vosotros y agradecer vuestra presencia aquí. Y como más o menos creo que ya la gente que lo conoció, pues si es que hay alguno aquí que lo conoció, pues sabrá, vamos a hablar de una de las personas más buenas y generosas, yo casi lo podría decir así, que he conocido a la comarca de la Litera en todo el siglo XX. Por lo menos yo no lo llegué a conocer personalmente, pero a todas las personas con las que he hablado, todas me han confirmado lo mismo. Fue una persona generosa, una persona muy entregada a los demás, muy solidaria. Veremos 4 o 5 aspectos de su biografía que así lo atestiguan, y que además pues fue un republicano de los pies a la cabeza y también un hombre católico y muy devoto. Tuvo una personalidad muy particular y vivió en una época muy particular, además de que vivió una dilatada vida de 92 años desde que nació en 1899 hasta que falleció en 1991. Pues vamos a empezar toda su trayectoria vital, porque aunque más que nada es conocido por ser el primer alcalde republicano de San Esteban de Litera y luego también presidente de la Diputación Provincial, antes ya se distinguió por una serie de actuaciones muy interesantes. Nació en Calella, era catalán. Jaime Pla y Pla era pues catalán, no era aragonés, pero eso no quiere decir nada, simplemente se le puede considerar un literano de adopción, ya que buena parte de su vida la pasó aquí. De hecho, a partir de 1910 y finales del 16, que vino a San Esteban de Litera, pues el resto de su vida lo pasó en esa población, y si salió es prácticamente por obligación, de hecho, o por ejercer su función como presidente de la Diputación. Nació pues en 1899 en Calella, provincia de Barcelona. Su padre era un ganadero que se dedicaba a comprar y vender animales. Pronto falleció. Parece ser que Jaime Pla quedó huérfano en torno a los 4 años, y insisto a veces en la imprecisión porque es una figura de la que sabemos poco, más que por lo que nos han contado y alguna pequeña publicación que existe. No existe ninguna biografía, no existe al uso, no existe tampoco ningún gran artículo en una revista especializada, no existe nada de una persona importantísima. Sería bueno pues también incluirlo como uno de los aspectos, uno de los temas de estudio para alguien que quiera hacerlo, que hemos apoyado por el Ateneo, bueno, por aquí fuera, ¿no? Tuvo una educación religiosa, pues como era normal en aquella época. De hecho, él empezó estudiando en Calella, pues donde había nacido, en una escuela de padres escolapios. Esto era lo normal en aquella época, a principios del siglo XX. La mayor parte de la enseñanza secundaria estaba en manos de instituciones religiosas. No existía la enseñanza secundaria pública, pero era una enseñanza pues muy poco desarrollada, muy poco, digamos, el Estado no se preocupaba apenas por ella. Existían los institutos provinciales, pero a ellos accedía muy poca gente. Había muy poca gente, pues, por ejemplo, para dar un dato muy curioso, ¿no? Pues, obtener un título de bachiller costaba 135 pesetas. Esto no es nada. Entonces, 135 pesetas era el sueldo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el sueldo de una persona era de 4 pesetas diarias, una persona normal que trabajara en una industria, 135 pesetas era una barbaridad. O sea que no podía estudiar todo el mundo, ni mucho menos. Bueno, pues como Jaime Pla y Pla pertenecía a una familia de clase media, pues su padre comerciante, pues él pudo estudiar en una escuela de escolapios. Como digo, era una cosa bastante frecuente. Estamos en la España de principios del siglo XX, acaba de entrar a reinar oficialmente con la mayoría de edad el rey Alfonso XIII en 1902, y España vive pues los momentos de lo que se llama la segunda fase de la restauración, que es la restauración
monárquica que había empezado en 1875, un sistema pseudo-democrático en el que había mucho caciquismo. Sí que existía el sufragio universal masculino, pero en los pueblos donde la mayoría era analfabeta y se dedicaba a la agricultura era muy fácil controlar el voto, y realmente no podemos hablar de una democracia tal como la entendemos ahora. Luego, desde el punto de vista ideológico, la influencia de la Iglesia Católica era enorme en la enseñanza, en la educación, en las costumbres, las fiestas, incluso pues, el Estado la apoyaba. Como su padre había sido ganadero, pues entonces Jaime Pla siguió sus estudios, ya pasó a Gerona y entró en una escuela, una especie de granja escuela agropecuaria que también lo regentaban, en este caso, los padres salesianos. Los salesianos pues regentaban una escuela